Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Torá de la A a la Z, un canal que pretende difundir los conocimientos de la Torá, cómo la Torá puede abarcar los diferentes aspectos de la vida del ser humano, de la sociedad, de la cosmovisión que debemos tener de todas las cosas. Y quiero partir este tiempo con una serie de podcasts que voy a estar compartiendo con ustedes con respecto al mundo de la Parshanut, al mundo de la exégesis bíblica. Y con el fin de poder entender la exégesis bíblica hay que familiarizarse con los principales exégetas. Parshanim sería en plural y en singular Parshan. Y va a ser mi objetivo primordial en esta serie de podcasts semanales que voy a estar presentando con la ayuda del cielo. Vamos a examinar el estilo único de cada exégeta de forma individual, su metodología en particular a la influencia de la experiencia de su vida, en la naturaleza también de su comentario. Al mismo tiempo, nos vamos a ocupar en detalle de la contribución de cada exégeta a la Parshanut en general, a la exégesis bíblica en general. Naturalmente, en este marco no podemos abarcar todos los exégetas bíblicos o incluso con la mayoría de ellos. Entonces nos vamos a centrar en aquellos Parshanim que, de acuerdo a mi modo de ver, han tenido un impacto más significativo en el mundo del comentario bíblico, y voy a tratar en cada podcast de traer ejemplos para poder entender la forma de explicar la Torá de los Jajamim, de estos sabios, con la porción semanal que tenemos, ¿no? Lo que se conoce como Parashá. En este primer episodio vamos a citar numerosos versículos de la Parashat Bereshit, de la Parashat de Génesis y también de la Parashat Noach, de la Parashat de Noé. Antes de comenzar nuestro análisis, entonces, hay que dirigirse a la siguiente pregunta. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuándo y por qué surgió la exégesis bíblica en la historia judía? Es lógico suponer que la generación que recibió la Torá entendió sus instrucciones del mismo modo. Es lógico suponer que en las generaciones posteriores los padres le hagan saber a sus hijos, ¿no es cierto?, una comprensión muy próxima a la generación que estaba al pie del monte Sinai. Sin embargo, con la distancia cronológica desde Sinai fue creciendo, como esta distancia cronológica, el significado del texto se hizo cada vez más oscuro para aquellos que lo estudian. Vamos a tomar como ejemplo la descripción del maná. Esto está en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, versículo 31, y dice el texto: Vaikeru bet Israel et shemo man, behu gezera gad lavan, betamo ketzapihit videvash. Dice el pasaje: y la casa de Israel lo nombró man, que esto se traduce normalmente como maná, y era como una semilla de cilantro blanca, y su sabor era como un boñuelo de miel. Este pasaje es un poco desconcertante para la mente moderna. ¿Por qué? ¿Cuál es el sabor de una oblea con miel? ¿A qué se refiere exactamente el pasaje al decirnos que era como una semilla de cilantro blanca? Aparentemente, la generación que recibió la Torá
entendía estas referencias, al igual que las obras de Shakespeare fueron entendidas por su público isabelino. Sin embargo, un lector moderno puede tener dificultades para entender las metáforas y también las asociaciones que el poeta emplea. No solo las palabras oscuras y expresiones abstrusas requieren una explicación, también la sintaxis puede ser un reto también, la estructura difícil de un versículo, dado que puede haber sido mucho más claro en el momento de su redacción. Como alternativa, entonces las palabras de las autoridades masoréticas, que son las que compusieron el texto que hoy día usamos, pueden ser la clave para su explicación. Sin embargo, en ausencia de estos elementos, hay una necesidad urgente de presentar un entendimiento de qué es razonable y apropiado para la comprensión del texto bíblico. Para abrir entonces esta serie de podcasts, yo he elegido abrir con Onkelos y su Targum, su traducción de la Torá. Y vamos a comenzar con unas breves palabras acerca de la naturaleza de la traducción bíblica en general. Y lo primero que vamos a notar es la traducción, cómo la traducción sirve como una herramienta exegética. La traducción es inherentemente un comentario. ¿Por qué? Porque cuando una palabra dada tiene una serie de posibles significados y el traductor elige un término específico entre muchas opciones, este traductor está explicando la palabra de una manera definitiva y excluyendo todas las demás opciones, como por ejemplo vamos a tomar el Génesis capítulo 4 versículo 7. Este es un pasaje que habla la escritura en el contexto de la situación de Caín y Abel, y también es un pasaje difícil porque Hashem está hablando a Caín y está molesto porque su corbán ha sido rechazado. Caín está muy molesto porque la ofrenda que él acercó, ¿verdad?, no fue aceptada por el Eterno, mientras que la de su hermano Hebel había sido aceptada. Entonces Hashem le va a responder y le va a asegurar que no hay ninguna razón para que se pueda desesperar. Y dice el pasaje: Alo in tetiv set vein lo tetiv la peta hatat rovetz ve eleija teshukato veatatim shol bo. Dice el pasaje como pregunta: si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, etc. En el mundo de los comentaristas y exégetas bíblicos, no está claro lo que significa el término set, que se escribe, ¿no es cierto?, con las letras hebreas Sim, Aleph y Tav. Entonces, Onkelos y Rashi, por ejemplo, que sigue sus pasos, traduce el término set como va a ser mucho menos para ti. Es decir, que se le va a perdonar. O sea, si bien hicieres, eso lo dice Alo intetiv, acaso si bien hicieres set, será mucho menos para ti. Así lo traduce Onkelos, y Rashi sigue sus pasos. Este término aparece también en el capítulo 50, versículo 17 de Génesis, donde también aparece, ¿no es cierto?, la expresión, aparece como sa, y se refiere a que lleva
o que perdona un pecado. Y ese contexto es el contexto, recordarán ustedes, de la conversación, esta conversación que tiene, ¿no es cierto?, que tiene Joseph, que tiene José, ¿verdad? Y que se le envió a decir, ¿verdad? Sus hermanos enviaron a decirle, ¿no es cierto?, antes que su padre muera, había dicho lo que su padre había dicho. Y ahí el pasaje dice: Koto, Murule, Yosef, así dirán a Yosef, Ana, Sa, Na, Pesha, Ajeija. Entonces dice, así dirán a Yosef, que el padre había dicho, así dirán a Yosef, por favor, perdona. Ahí está, ¿no? Perdona el pecado de tus hermanos. Y aquí se ocupa, ¿verdad?, el mismo término que está asociado acá en el pasaje que estamos citando. Ahora, de acuerdo con esto, se determina que uno debe comprender y puntualizar el versículo de esta manera. Y así, de acuerdo a la interpretación de Onkelos, que es seguida por Rashi, sería como: si mejoras tus acciones, se te perdonará. Pero si no mejoras, el pecado está a la puerta. Ahora, esta es una forma de entender el término y una forma de verlo en cierta dimensión. Sin embargo, por ejemplo, otro comentarista llamado o conocido como el Malbim explica el término set en relación al término maset. Es decir, maset viene a ser un regalo o un tributo. ¿Qué quiere decir esto? El Eterno le está diciendo a Caín que no lo va a ayudar si mejora, es decir, aumenta sus sacrificios, sus ofrendas, sus regalos, o no, eso no lo va a ayudar. El resultado será el mismo debido a que el pecado está a la puerta. Es decir, los actos son más importantes que las ofrendas, son más importantes que las ofrendas. En las palabras del Malbim, por lo tanto, Hashem le reveló que él no desea ofrendas. Más bien, he aquí, escuchar es mejor que cualquier ofrenda, o obedecer es mejor que cualquier ofrenda, como está escrito en el libro del profeta Samuel, en su primer libro, ¿no es cierto?, en el capítulo 15, en el versículo 22. Entonces, de acuerdo a la visión del Malbim, la esencia está mejorando las acciones de uno, no mejorando el maset, o el regalo, o el tributo, o la ofrenda que la persona trae. Entonces, como el mejoramiento de la ofrenda no será deseable en sus ojos, ayer le está diciendo a Caín: si mejoras el maset o no, no es deseable a mis ojos, ya que no hay diferencia cualitativa con ello. Es decir, no importa el tipo de ofrenda que tú traigas, si tus acciones no mejoran, si el pecado aún está golpeando, golpeando a la puerta, aún está allí patente, evidente, no es algo mejor. Entonces, por lo tanto, la traducción de la palabra set es determinante, no solo en términos de la definición de esta palabra, sino también en términos de la estructura sintáctica del pasaje en su conjunto. Al traducir bien o correctamente esta palabra, el pasaje en su conjunto va a tener un sentido y una enseñanza evidentemente para nuestras vidas. Ahora,
tenemos que saber que ninguna traducción es perfecta. Ningún traductor jamás puede representar el texto de una manera precisa. Muy a menudo, en el proceso de traducción, el texto pierde la belleza del texto original. Cuando hablamos del lenguaje de la Torá en particular, podemos incluso decir que se pierde un poco de la santidad de ella misma. Al final del día, cualquier traducción quita el valor inherente de la Torá como las palabras del Dios viviente. Hay un pasaje, ¿verdad?, sobre esto, que es el pasaje de Jeremías en el capítulo 23, versículo 36, Umasadonai lot ivskru od ki amasai eyele ish devaro beafachtem et divrei Elokim Haim Adonai Sebaot Elokeinu. Dice el pasaje: y no se acordarán más de la profecía del Eterno, porque la palabra de cada uno les será por profecía, por oráculo, pues han pervertido la palabra del Dios viviente, de Hashem, de los ejércitos, nuestro Dios. Ahora, la naturaleza problemática de la traducción pasa a primer plano de varias maneras. Por ejemplo, uno de ellos es un juego de palabras. Consideremos, por ejemplo, el pasaje de Génesis en el capítulo 2, versículo 23, donde está escrito allí: Vayomer Adán sot apam etzem meatzamai ubasar mi besari la sot ikre ishaki meish lukha zot. Dice, por ejemplo, dice: esta será llamada Isha, ya que esta fue tomada del Ish, del hombre. Aunque los traduce aquí, esta será llamada Iteta, pues esta fue tomada de su marido, Balá. Ahora, el pasuk de la Torá enseña que la raíz etimológica de Isha es Ish, pero este concepto está completamente perdido, por ejemplo, en la traducción aramea, en el caso de Ónkelos. Y puede ser que Ónkelos esté formulando una etimología alternativa utilizando el juego de palabras de Itetán, el término Nesivá, tomada, que es sinónimo de la palabra Aitei, que sería traída, usada, ¿no es cierto?, en el pasaje anterior. Y de hecho, a una novia se le lleva o se le toma de la casa de su padre a la casa de su marido. Una esfera adicional en el que la traducción crea dificultades también es la de las palabras que expresan más de un significado. Es decir, en el momento en que el traductor recoge una definición dada, el lector pierde todo otro significado potencial de la palabra. Y un ejemplo de esto se puede encontrar, por ejemplo, en Génesis, capítulo 2, versículo 25, donde la escritura aquí va a describir al hombre y a la mujer y su condición, ¿verdad?, antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice el pasaje: Veyu Shneihem Arumim, Adam Beishto Lo Idvoshashu. Dice: ambos estaban desnudos. Y la palabra para desnudos es Arumim, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Si uno va al capítulo 3 de Génesis, en el versículo 1, inmediatamente después sigue este pasaje y afirma: Beanahash Haya Arum Mikol Hayata Sade Asher Asadonai Elohim
Dice, la serpiente era Arum, más astuta que cualquiera de los animales del campo que el eterno Dios había hecho, y dio a la mujer y dijo a la mujer con que el Eterno les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto, etc. Nosotros vemos acá que el pasaje del capítulo 3, versículo 1 nos dice, Beanajash Haya Arum, y la serpiente era Arum. Naturalmente, Arum, en el capítulo 2, versículo 25, se tradujo como desnudos. En este primer pasaje, mientras que en el segundo pasaje, en el segundo capítulo 3, versículo 1, se traduce como astuta, inteligente o sutil. Ahora, la Torá, de por sí, de manera interna, quiere y desea claramente vincular ambos relatos, mientras que estos dos términos no están relacionados en arameo. La traducción entonces hace perder esta conexión interna que el texto bíblico nos puede aportar y, ¿verdad?, ahí se pierde esta relación que quiere hacer de palabras expresadas en ambos contextos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que concluir, entonces, la conclusión inevitable es que ninguna traducción posiblemente pueda mantener la multiplicidad llena de significados que existe en el original. El traductor se va a ver obligado a elegir un único significado, por lo general uno de los más simples, y abandonar el resto. Por lo tanto, hay que transformar necesariamente la Torá en un libro trivial y superficial, carente de profundidad única y carente de las diversas capas ocultas existentes dentro del texto original. Este enfoque ya lo expresaron nuestros sabios en el Talmud, en el tratado de Kiddushin, en la página 49a. Rabí Judá dice: quien traduce un versículo como está escrito es un fabricante, y el que añade a ella es un blasfemo y un execrador. Es decir, que como el texto va perdiendo su valor en la medida que se va traduciendo, ya se va volviendo y se va haciendo un texto cada vez más, en la medida que se va traduciendo y traduciendo, en un texto trivial, superficial, va haciéndose carente de la profundidad única que tiene el texto original, de sus diversas capas ocultas dentro del texto original. Y esto es lo que están diciendo en el fondo nuestros sabios: se va fabricando algo. Y es lo que generalmente las personas, cuando estudian los textos y se van a los textos y tratan de ver los textos originales comparados con los textos traducidos, se encuentran con este gran problema, que hay palabras agregadas en el texto traducido que muchas veces ni siquiera se encuentran en el texto original. Y de todo eso, evidentemente, se hace una interpretación. Ahora, una traducción precisa, literal del texto, no puede abarcar la verdad conceptual del versículo. Y una traducción de este tipo tiene el riesgo entonces de perder el mensaje del pasaje. A la inversa, una representación del mensaje sin la traducción literal puede tener éxito en la transmisión de la idea oculta en los versículos, pero ignora el hecho de que estamos hablando de un texto sagrado, entonces en el que cada palabra tiene un significado, ¿no? Esto, al parecer, es la explicación de una declaración en la Megilat Ta'anit,
donde está escrito allí en este texto, y dice, y estos son los días en que ayunamos. El día 8 de Tevet, la Torá fue escrita en griego en los días del rey Ptolomei, y la oscuridad vino al mundo durante 3 días. Esta formulación de los sabios puede presentar el inverso de los 3 días de la preparación antes de que la Torá fuera dada, ¿no es cierto?, del monte Sinai, como está escrito ahí en Éxodo capítulo 19, versículos 10 al 16. Entonces podría ser como un paralelo inverso, es decir, se está haciendo casi lo mismo, pero de manera inversa. Una de las preguntas que podemos hacernos entonces, ¿cuándo fue traducida la Torá por primera vez? A pesar de la visión negativa de los sabios en relación a la traducción de la Torá, como se ve, ¿no es cierto?, en la fuente anterior, en la Megilat Ta'anit, en algún momento de la historia se dieron cuenta de la necesidad contemporánea de elaborar una representación fiel de la Torá. Entonces la pregunta es, ¿cuándo surge la necesidad de la traducción bíblica? ¿Cuándo? Aparte del problema de la comprensión que hemos comentado anteriormente, ¿no es cierto?, que ya hemos dicho, el abismo de tiempo que puede hacerse que sea difícil entender el Tanaj, es decir, lo que generalmente y normalmente se conoce como Antiguo Testamento, malamente, al comienzo del periodo del Segundo Templo, apareció un impedimento adicional para la comprensión de la Torá. Y era que había una falta básica de familiaridad con el lenguaje del Tanaj. El hebreo bíblico, desde el momento del exilio de Babilonia en adelante, la lengua aramea, tenemos que saberlo, se extendió progresivamente entre los judíos, así como entre los demás pueblos del antiguo Oriente Próximo, región más próxima al Mediterráneo. Poco a poco, entonces, el uso de la lengua hebrea disminuyó hasta que el arameo se convirtió en la lengua dominante de la región. Este proceso requería entonces una interpretación de la Torá. En este proceso se requería una interpretación de la Torá en una lengua hablada, ya que sin dicha traducción no había manera de acercarse al texto, a excepción de los estudiosos que todavía sabían hebreo. De acuerdo con la opinión de los sabios, las primeras traducciones de la Torá surgieron durante Shivat Zion, durante el retorno a Zion, al comienzo de la era del Segundo Templo, siglo V aproximadamente, antes de la era común. Y tenemos un pasaje ahí en Nehemías, en el capítulo 8, en el versículo 8, describe, ¿no es cierto?, aquí este pasaje, la lectura de la Torá pública que hizo Edras de la siguiente manera: Vaikeru Sefer Vatorata Elohim Meforash, Beson Segel Beyavinu Vamikra. Dice, y leyeron el libro de la ley de Adonai, Meforash, interpretándolo, Beson Segel, y poniendo el sentido, Vayavinu Vamikra, para que pudiera la gente entender lo que se leía. Y así los sabios, nuestros jamín en la Gemara, en el Talmud, en Megilá 3, página A, dijeron de este pasaje, Rab dijo, ¿qué quiere decir? Y leían en el libro de la Torá de Elohim claramente y ponían el sentido de modo que las personas entendiesen la lectura. Dice ahí la Gemara, y leían en el libro de la Torá de Elohim, se trata de la escritura. Claramente, es decir, Meforash, esta es la traducción, dice la Gemara. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la opinión de Rab, claramente aquí tenemos,
de acuerdo al sentido del pasaje, ¿no es cierto? Todo esto estaba enfocado, vaya vinu, vamikra, para que pudieran entender lo que se estaba leyendo. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, conocido también como Maimónides, escribe en su obra monumental, Yad Hasaká, o también conocido como Mishneh Torah, en las leyes del rezo, en el capítulo 12, la segunda alajá, escribe lo siguiente: desde los días de Ezra a Sofer, Edras el escriba, la costumbre era tener un traductor para que tradujera para las personas lo que el lector leía en la Torá, para que pudieran entender el contenido de las palabras. Por lo tanto, podemos señalar que el periodo de Esdras a Sofer puede ser como el primer periodo o el primer paso en el desarrollo de la exégesis bíblica. Puede ser que la traducción primordial que se describe en el libro de Nehemías no es una interpretación metafórica ni sistemática de la Torá en su totalidad, más bien parece que el pasaje describe una traducción de acuerdo con las necesidades de la audiencia, recogiendo, por ejemplo, expresiones difíciles, explicándolas. Más tarde, al parecer, en la era de la Mishnah, las traducciones del Tanaj se convirtieron en un fenómeno entonces aceptado en todas las comunidades judías. Y la Mishnah da fe de esto mediante la enumeración de las directrices de la traducción simultánea de la lectura pública de la Torá. Y esto lo encontramos en la Mishnah, en Megilá 4, la Mishnah, el capítulo 4, la Mishnah número 4. Y dice la Mishnah que el que lee la Torá no debe leer para el traductor más de un pasuk, es decir, más de un versículo, para que no cometa errores traduciendo de memoria. Pero en los profetas puede leer 3 si lo desea. A la luz entonces del escepticismo de los sabios en relación a la traducción bíblica, ellos tuvieron a bien elegir una traducción y conceder entonces a este Targum de Ónkelos, esta autoridad, ¿verdad?, evitando de este modo un brote de traducciones, como diciendo, ¿no es cierto?, para evitar el hágalo usted mismo. De entre las traducciones de la Biblia en arameo, la que más concordaba con el punto de vista de los sabios era esta, Ónkelos, tanto por su fidelidad al texto, tanto como lo fue posible. Segundo, por su exclusión de una serie de adenda, es decir, una serie de añadidos que se agregaron, que agregan un escrito independientes, ¿verdad? Adendas independientes. Entonces fue el Targum Ónkelos. Esta elección fue en oposición a otro Targum famoso, comúnmente atribuido a Jonathan ben Uziel y conocido como Pseudo Jonathan, que teje en elementos midráshicos en casi todos los pesukim, en casi todos los versículos hace midrash, como lo vamos a ver a continuación. Ahora, estas cualidades hacen entonces del Targum Ónkelos, es decir, que tiene la autoría de los sabios para aprobar esta traducción, y tiene una fidelidad del texto tanto como es posible, y también, ¿no es cierto?, elimina esta serie de añadidos que se agregan a un escrito, en contraste con el Targum de Jonathan ben Uziel. Jonathan ben Uziel fue el alumno más grande que tuvo Hillel, para que podamos enterarnos tal vez, si es que no lo sabían, y puedan también hacer alguna investigación
respecto de estos rabinos, de estos sabios que estamos comentando. Entonces, estas cualidades hacen del Targum Onkelos el Targum, ¿no es cierto?, concediéndole a él la posición distinguida del traductor oficial de la Torá. Y esto generalmente, esta traducción generalmente la vamos a encontrar en los textos, en las Biblias hebreas, en los textos, en las Biblias hebreas de estudio, donde generalmente aparece el Targum de Onkelos a un costado del texto hebreo, y generalmente las Biblias que vienen comentadas con estos exégetas que vamos a empezar a examinar, a mirar, a conocer, también vienen así, ¿no? Pero todas las Biblias de estudio, todas las Biblias hebreas de estudio incluyen Onkelos como base. La pregunta que nos cabe hacer ahora que ya sabemos, ¿no es cierto?, que este Targum fue autorizado y es el que se usa dentro del mundo de la literatura bíblica judía, la pregunta que debemos hacernos es ¿quién era Onkelos? Y aquí vamos a empezar a hablar de la identidad de Onkelos y del tiempo de la composición del Targum. No tenemos información exacta en relación a la identidad de Onkelos ni del tiempo de la composición de su Targum, y existen diferentes puntos de vista en relación a este asunto. ¿Por qué? Porque Onkelos es mencionado en el Masejet Megilá, en el tratado talmúdico de Megilá, en la página 3a. Como dice la Guemará, dijo Rabí Irmiyá, alternativamente Rabí Hía Baraba, Onkelos, el converso, recitó el Targum de la Torá de la boca de Rabí Eliezer y Rabí Yehoshua. Este Rabí Eliezer es Rabí Eliezer ben Hircanus y este Rabí Yehoshua es Rabí Yehoshua ben Hanania, ambos discípulos de Rabán Yohanan ben Zakkai. Estamos hablando, ¿no es cierto?, en la época posterior a la destrucción del templo, del segundo templo. Ahora, esta declaración, sin embargo, está lejos de ser evidente por sí misma, y basándonos en esto, es difícil llegar a la conclusión de que Onkelos vivió en el periodo de la Mishnah, como vamos a explicarlo brevemente, ¿no? Puede ser que la intención de esta declaración agádica es identificar a Onkelos como Talmid, como un discípulo de Rabí Eliezer y Rabí Yehoshua, al igual de que Rabí Akiva, fue discípulo de ellos, declarando así que Onkelos recibió entonces su interpretación a través de la Mesorá y dando el sello de aprobación a su Targum, es decir, lo que él iba traduciendo estaba, ¿no es cierto?, influenciado fuertemente por estos dos grandes rabinos de esta época, y que cada palabra difícil que encontraba en el texto, entonces él la iba traduciendo de acuerdo a cómo él había aprendido de la boca de estos sabios. El doctor Israel Drazin, un estudioso de Onkelos, demuestra en su análisis que debemos datar el Targum de Onkelos alrededor del año 400 de la era común. Y este estudioso ofrece dos pruebas principales de esto. La primera es que Onkelos no está mencionado en las fuentes compiladas antes de este tiempo, como por ejemplo el Talmud Yerushalmi y los Midrashim tanaíticos, como por ejemplo la Melchitá de Rabí Ishmael, la Melchitá de Rabí Shimon Bar Yochai, el Sifrei compuestos por Rab Abba Arija. Eso es uno, no se encuentra dentro de esa literatura ni está citado. Segundo, aunque los cita comúnmente los Midrashim tanaíticos antes mencionados, que fueron compilados alrededor del año 400 de la era común. Por otra parte, utiliza constantemente la versión
de las ediciones posteriores de los Midrashim de los sabios. Entonces, por estas dos razones dice el doctor Israel que sería difícil datar a Ónkelos, o por lo menos la redacción del texto como tal, antes de esta época. Por otro lado, no debemos fechar la vida de Ónkelos mucho más tarde que esto, ya que es mencionado en el Talmud Babili, como por ejemplo en el Tratado de Megilá, en la página 3a, en el Tratado de Abodá Zará, en la página 11a, y en el Tratado de Gittim, en la página 56a. Muchas historias milagrosas se atribuyen a Ónkelos, siendo el más famoso el pasaje de Abodá Zará, en el que el emperador romano envía tres legiones romanas, una tras otra, con el fin de convencer a su sobrino, Ónkelos, de retractarse de su conversión, y Ónkelos en cada una de estas se las arregla para convencer a todos de la veracidad de la Torá, y son ellos los que se convierten al judaísmo. El emperador romano Tito se identifica como el tío de Ónkelos en el Masejet Gittim, el Tratado de Gittim, que es la página 56b que acabo de citar. Conociendo esto ya, me gustaría hablar un poco de las características del Targum Ónkelos. ¿Y qué es lo que caracteriza finalmente este Targum y lo que es tan especial acerca de su estilo que le valió una distinguida posición dentro del mundo de la exégesis bíblica dentro del pueblo judío? Voy a enumerar una serie de puntos importantes. Y lo primero es que el Targum es una traducción concisa, literal, que tiene como objetivo explicar los versículos de una manera sencilla y que no aporta detalles del Midrash. Y esto se opone entonces también a otro Targum, el Targum Yerushalmi. Allí, ¿no? O sea, hay una oposición. Por ejemplo, las palabras Baterá Isha Kitov Aes Lemahal Beji Ta'aba Hu Laenaim. El pasaje, por ejemplo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ónkelos lo traduce simplemente como y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Mientras que, por ejemplo, el Targum Yerushalmi, que es otro Targum, traduce y la mujer percibió a Samael o Shamael, el ángel de la muerte. Entonces, Ónkelos lo que hace es mantener, ¿verdad? Y mantener primero el sentido del texto en su simplicidad. Otra cosa que en la que el Targum se ocupa es evitar la antropomorfización del Eterno, es decir, Ónkelos, por respeto a la divinidad, evita atribuir los actos humanos o atribuir sentimientos humanos a Dios, y hay una serie de ejemplos de esto. Por ejemplo, vamos a considerar Génesis, capítulo 7, versículo 16, dice, Beabain Sahar Unekeva, Mikol Basar Bauka Ayer Sibao To Elohim, Baisgor Adonai Baado. Por ejemplo, dice, en el contexto de la Parashá Noach, dice que los animales, ¿no es cierto?, vinieron a Noach, macho y hembra, de toda carne vinieron, como les había mandado el Eterno, y el Eterno cerró la puerta del arca. Entonces, después de que Noach entre en el arca, el pasuk nos dice, Baisgor Adonai Baado, el Eterno cerró la puerta. Aunque los traduce esto, y el Eterno los protegió con su palabra. Es decir, lo que quiere subrayar aquí es que el Eterno protege a Noach con su declaración, y Ónkelos utiliza este lenguaje con el fin de refutar la posible interpretación de que el Eterno cierra la puerta del arca con su mano. Otro ejemplo lo vamos a ver también en esta misma parashá Noach, en el capítulo 8, versículo 21. Ahí dice el texto, Vayiré Adonai et reach anijoach
Vayomer Adonai el Libo, lo osif le kalel, ot eta adamaba abur adam, ki yetzer leva adam, ra mineuram. Velo osif ot leakot et kol jai kaasher asiti. Dice el pasaje, y percibió el Eterno el olor grato, después de que Noah, ¿no es cierto?, desciende del arca, él construye un altar y separa estos animales que eran puros, es decir, que eran aptos para subirlos al altar, y los ofrece allí como olot, como sacrificios de ascensiones. Entonces, dice el pasaje siguiente, ¿verdad?, que el Eterno percibió este olor grato y dijo el Eterno en su corazón, no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación, el yetzer, lo que se forma en el corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo ha hecho. Entonces, en este pasaje hay dos expresiones que expresan lo físico, El Eterno huele o percibe un olor y el Eterno habla consigo mismo. Literalmente dice, ¿no es cierto?, Vayomer Adonai el Libo, dijo el Eterno, ¿no es cierto?, Vayomer Adonai el Libo, dijo el Eterno a su corazón, es decir, dijo a su corazón. Ónkelos traduce la expresión y el Eterno olió, como el Eterno aceptó de buena voluntad. Ahí, ¿no es cierto?, el Targum va a traducir entonces, en vez de oler, va a traducir como le fue agradable, lo aceptó de buena voluntad. Y la otra expresión, Vayomer Adonai el Libo, dijo el Eterno en su corazón, la traduce como el Eterno pensó para sí mismo, ¿no es cierto?, o lo dijo en su corazón, lo traduce como y dijo el Eterno en su palabra, en su expresión, ¿no? Entonces, lo que Onkelos va a hacer generalmente en este segundo punto es tratar de explicar todas estas expresiones que la Torá va a usar, que van a darle una característica humana al Eterno, ¿no es cierto? Y la va a explicar, ¿no es cierto?, que está hablado, ¿no?, evidentemente en un lenguaje metafórico, ¿no? Metafórico. Ahora, y esto aquí quiero entrar también. Cuando la Torá utiliza una metáfora, ónkelos, es exigente para explicar el significado de la metáfora y no traducir literalmente, ya que esto sería una interpretación absurda de la Torá. Por ejemplo, está escrito en Éxodo, en el capítulo 14, en el versículo 8. Vayehasek Adonai et lev Paró, Melech Mitzrayim, Vairdof Acharei Bnei Israel, Ubnei Israel, Yotzeim Beyad Ramá. Y dice, por ejemplo, y endureció el Eterno el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano alzada, con mano poderosa, mano alzada, ¿no? Ónkelos traduce, y los hijos de Israel iban saliendo con una cabeza desnuda. Es decir, que la nación sale abiertamente, ostentosamente, no salieron así escondidos, sin que nadie los viera, sin que por lo posible que nadie nos descubra que estamos saliendo, no, salieron, como dice Ónkelos, salieron a la vista de todos, cabeza descubierta, todos pueden identificar esta nación que está saliendo, obviamente, evidentemente, por la obra que el Eterno está haciendo con ellos. También Ónkelos, en la traducción de los pesuquín, de los versículos de la poesía bíblica, Ónkelos rompe lejos su enfoque habitual, no explica los pesuquín de acuerdo a su significado simple, sino más bien en función de su contenido profético. Como por ejemplo, encontramos en la Parashá Vayehi, capítulo 49 del libro de Génesis, la bendición que hace Jacob a su hijo Yehudá. Capítulo 49, versículo 11 dice: Osri la Gefen Iró, Belasorek
ka beni atonó, kives bayain levusho, u bedan anabin sutó. Dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Aquí la traducción de este pasaje que va a traer Ónkelos es que la nación va a construir su santuario, es decir, la cepa corresponde al pueblo judío, ya que a menudo a Israel se le compara en el Tanaj con una vid. Ya esto lo podemos ver en el libro, por ejemplo, de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 21. Y Ónkelos reinterpreta la palabra vení no como relacionada con ben, con la palabra ben, que significa hijo, sino vené o boné, ¿no? Que significa construir, ya, construir. Y la palabra atonó se traduce como su santuario, basado, ¿no es cierto?, en el Sha'ar Aitón del templo, la puerta de entrada del templo, como lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 40, en el versículo 15. Entonces aquí, en este caso, Ónkelos hace una traducción de los conceptos de una manera, ¿no es cierto?, que no está ligada al sentido literal, sino a cómo estas palabras se pueden usar dentro del contexto del Tanaj también. Otra de las cosas que el Targum intenta evitar es precisamente errores que pueden conducir a la profanación del nombre de Dios. A veces la Torá utiliza una palabra idéntica tanto para algo sagrado como para algo profano. Así, por ejemplo, el término Mizbeach es utilizado igualmente para un altar dedicado al Eterno, como también en relación a un culto pagano. La palabra Mizbeach se traduce como altar, ¿no es cierto? Viene de la raíz Sebach, que significa matanza o deshuelle, y el Mizbeach es precisamente donde se mataban los animales y se presentaban delante del Eterno. Y el problema que veo, Ónkelos, es que la misma palabra se usa en diferentes contextos y muchas veces totalmente contradictorios, ¿no? Uno es para la adoración al Eterno como símbolo de la unicidad de Él, ¿verdad?, que es el único Dios. Y por otro lado, esta misma palabra se usaba dentro de contextos en los cuales se difundía, ¿verdad?, la creencia idolátrica de que había más de un Dios y habían diferentes dioses. Entonces lo que Ónkelos siempre va a tratar de hacer es darle un carácter especial a la traducción cuando tenga que ver, ¿no es cierto?, con algo que tenga que ver con el Eterno, a lo que no tenga que ver con el Eterno. Entonces Ónkelos traduce la referencia a un altar para el Eterno como Madbejá. Madbejá, cognado de Tomizbeyach. Por ejemplo, en Génesis capítulo 8, versículo 20 dice: y Noas construyó un altar al Eterno, que él tradujo, ¿no es cierto?, aunque lo tradujo, y Noas construyó una madbejá delante del Eterno. Por otro lado, el término que usa para altares paganos es agora. Por ejemplo, esto está en su traducción del capítulo 34, versículo 13 de Éxodo, y ordena allí: porque se deben demoler sus altares, no kietz mitzvejotan titotsun,
sus altares también, ¿no es cierto? Sus matzebotán son sus pilares, ¿verdad?, de adoración. Los van a destruir, y sus aceras, ¿verdad?, etcétera. De eso habla el pasaje. Y Ónkelos aplica estos a los agoras, paganos. Ya incluso la palabra Elohim es ambigua en el Tanaj, y esto es a veces un nombre sagrado y a veces un término para las deidades paganas. Y en este último caso, Ónkelos utiliza el término Dajalá, que significa temor, es decir, objetos intrínsecamente importantes de los que lo adoran, los invisten de poder, ¿no? Y así es como, por ejemplo, él traduce en Éxodo capítulo 20, versículo 23, que dice: Lota Asun iti, Elohei Kesef, Elohei Sahab, Lota Azulahem. No harán junto conmigo dioses de plata, dioses de oro, no harán para ustedes, ¿no? Y la traducción de dioses es Dajalán de plata o Dajalán de oro en el término arameo. También el Targum se esfuerza por mantener la dignidad de los líderes de la nación judía y a menudo oculta defectos de carácter de los patriarcas, como por ejemplo cuando la Torá describe un acto mediante el uso de un término con una connotación muy negativa, aunque los transmuta la palabra negativa a una palabra neutra. Voy a traer un ejemplo de esto. Por ejemplo, en la historia del robo de la bendición de Jacob a Isaac, le dice a Esaú: Vayomer ba ajija vemirma baikaj birjateja. Dice: tu hermano vino con mirma, con engaño, y tomó tu bendición. Aunque los traduce así: tu hermano vino con inteligencia y recibió su bendición. Entonces, también, por lo tanto, aquí lo que vemos es que aunque los cambia dos cosas. A Jacob se le describe como inteligente en lugar de astuto. Y en lugar de tomar la bendición, simplemente tradujo: recibió la bendición en consecuencia. Un lector del Targum percibe que Jacob no es una persona que hizo algo incorrecto, sino un hombre inteligente. Por otra parte, Jacob es el receptáculo para las bendiciones de Isaac, no el que toma de su padre. Del mismo modo, la Torá establece inívocamente que Rachel robó terafín de su padre. Esto dice Belaban Jalach: Ligzos et sonó betignov Rachel et aterafin asher le había. Dice, ¿no es cierto?, Labán fue tras Jacob, ¿verdad?, en esa ocasión, y robó Raquel los terafín de su padre, dice. Eso dice el texto en el Génesis capítulo 31, versículo 19, pero aunque lo suaviza esto y lo traduce como: y Rachel tomó las imágenes de su padre, ¿no? Entonces, la interpretación, también tenemos otro punto más importante que tiene que ver también con la interpretación del Targum. La interpretación del Targum sigue la halajá a veces, la ley judía, aunque los traduce el pasuk de acuerdo con la tradición de la Torá oral y no de acuerdo al simple significado del pasaje. Por ejemplo, está escrito en Génesis capítulo 9, versículo 6: Shofech dan a Adam va Adam damo y Shafech ki betzelen Elohim asa et Adam. Dice:
El que derrama la sangre de una persona, por una persona será derramada su sangre. Aquí, ¿no es cierto?, se está estableciendo la pena de muerte por homicidio, aunque los traduce este pasaje de la siguiente manera: el que derrama la sangre de una persona con testigos, por la declaración de los jueces, su sangre será derramada. En otras palabras, la pena de muerte requiere testimonio de testigos y veredicto judicial. Es decir, no es algo que alguien puede atribuirse por sí mismo, ¿verdad?, y llegar y hacerlo. Entonces aquí el Targum, ¿verdad?, está dando una dimensión halágica, es decir, cómo y bajo qué circunstancias se puede aplicar el pasaje, ¿verdad?, dentro de una sociedad. Y dentro de una sociedad, si hay un homicidio, tiene que haber testigos, ¿verdad?, y los jueces son los que están encargados de condenar, o, ¿verdad?, en el caso de eximir a la persona de culpa. Otro ejemplo es la traducción de la famosa frase: no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, que está allí en Éxodo capítulo 23, versículo 19, y que aunque los transforma en no comer carne con leche, no mezclar carne con leche, no comer carne con leche, ¿verdad?, que también está dentro de cómo se interpreta este pasaje. En el próximo shiur vamos a seguir compartiendo algunas cosas más con respecto a este Targum, y vamos a hablar de la importancia, ¿verdad?, de este texto que usamos hoy día generalmente para la interpretación del texto sagrado. El Eterno les bendiga. Shavua Tov, buena semana para todos. Nos vemos en un próximo podcast de Torah de la A a la Z.